Déjame acotarte algo con relación a eso, que es un poco lo que decía Néstor. Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Exactamente. Bueno, yo creo que ellos se dicen peronistas para subirse el precio. Por supuesto, fíjate, Milei que se quiere acercar, Macri y Milei lo hicieron a través de la figura del patilludo, se quieren acercar al peronismo, pero el peronismo no es cantar la marcha por más que después te la censuren. El peronismo es llevar adelante políticas que se reflejen en la víscera del estómago y del bolsillo positivamente en los trabajadores. Y vivir dignamente. Vivir dignamente y trabajar en la soberanía política, o sea, esto de andar arrodillándose ante la embajada de Estados Unidos, ¿qué clase de soberanía es? Ahora viene el futuro embajador de Estados Unidos en Argentina a asegurar las cuestiones judiciales de la Argentina. Eso no es soberanía política. No, de ninguna manera. Independencia económica, después de haber dejado un país desendeudado, volver al FMI, que ya Perón no había firmado los acuerdos para entrar al FMI. Fíjate el dato, negro. Nos endeudan de la manera que nos endeudan porque dejamos el país desendeudado. Exactamente. Eso que por ahí es lo que no se piensa, ¿no? Exactamente. Pero tampoco caigamos en esa trampa, en ese círculo vicioso de solamente volver para desendeudar al país para después dejarlo listo para ser saqueado, como dijo Daenerys en Game of Thrones. Cuando echa a los mercenarios de la primera ciudadela que conquista y que libera de los esclavos y le Me gusta dice, el paralelismo. ¿qué hacemos ahora? Vayan a la próxima ciudadela que ya está lista para ser saqueada. Y me suena a fondos buitre, ¿viste? A fondos Entonces buitre. nosotros no solo generemos las condiciones para liberar al país y para volver a ponerlo... Para que nuestro pueblo viva mejor, exactamente, ¿no? sino que también... cuando volvamos, porque vamos a volver. Que siempre volvemos. Siempre porque volvemos. no nos fuimos. Nunca nos vamos. Eso es lo que no entienden Eso tampoco. es lo que no entienden. ¿Cómo les cuesta? Exactamente. ¿Cómo les cuesta que no se va a terminar nunca el peronismo? Porque el peronismo es parte del ADN de la Argentina. Ahí va. Y porque en esto de la patria grande, cada país de la patria grande tiene un ADN político que lucha por reivindicar las conquistas del pueblo. En Argentina se llama peronismo, en Venezuela se llama chavismo, en Brasil se llama Lula. Igual para mí en Venezuela también era peronismo, porque pero Chávez era peronista, pero ¿no? por supuesto si fue... Los chinos están haciendo peronismo. Peronismo chino es una cosa que no se puede creer. Pero ¿qué es la mejor es la ideología del mundo. economía Sí, planificada desde el Estado central? Tal cual. ¿Qué es lo que está haciendo China? Que en los últimos 30 años el milagro chino. El milagro chino es lo que hizo Perón en el 45. Por eso no quieren que avance. Si yo siempre dije, o sea, a la Argentina lo que le hace falta son 30 o 40 años de peronismo corrido. Sí, sí. Sí, ininterrumpido. Ininterrumpido. Y después arbitrar, que eso fue lo que nos faltó, arbitrar las medidas para que esto sea más sólido, mucho más... Las reformas estructurales que en su momento la militancia pedía cuando Cristina sacó el 54%, no sé, la derogación de la ley de entidades financieras. Pues una ley dictada que encima es un decreto de la dictadura. Ahí va. La democratización del Poder Judicial. Hay el tema del derecho, los DNU, que los DNU sean habilitados la posibilidad de firma desde el Congreso. Primero que se determine el estado de excepción por una ley del Congreso y ahí te habiliten a los DNU. En definitiva, una cosa que tenga que ver con una democracia sana, quizás. Una democracia verdadera, porque si no estamos en este chiste que... democráticamente nosotros logramos todas las transformaciones y ellos después arbitrariamente con DNU anticonstitucionales, con sentencias anticonstitucionales, piden guita al FMI sin ni siquiera armar el expediente, por el amor de Jesús. No que pasar por el Congreso, ni siquiera te arman el expediente de por qué solicitar la guita. O sea, ¿qué estamos?
¿Y por qué tenemos que dejar pasar? Nosotros creo que cuando volvamos el próximo periodo peronista, que tiene que ser ahora 2027. Ya. Esto no puede pasar de 2027. No. Muchachos, a veces se ponen las pilas. Antes también. Si se ponen las pilas. No, pero digo el Ejecutivo, porque ahora sí. tenemos elecciones de medio término de diputados nacionales que después te cuento si vos querés. Que me llegaron un montón de dimes y diretes. A veces se ponen las pilas, muchachos, y vienen acá con nosotros a discutir, a debatir, si nos vamos nosotros a donde sea. A donde sea. Y vamos conformando una cosa más desde la diversidad, pero con un mismo objetivo, que es hacer peronismo. Tal cual. Y bueno, entonces tenemos que también ir por esas reformas estructurales que garanticen, una vez resuelta, una estabilidad democrática de verdadera democracia. Porque no podemos entender democracia cuando a punta de DNU anticonstitucionales, a punta de sentencias jurídicas democráticas, se gobierna un país y sin generar consenso. Entonces, bueno, paremos un poquito. Básicamente estos muchachos quieren cerrar el Congreso, ¿no? Pero es el sueño húmedo. Y gobernar con el Poder Judicial, y ellos mediante DNU. Le falta el látigo nomás. Siempre esto es restaurar la colonia, restaurar el modelo del triunvirato, restaurar los virreyes con edictos de la corona, que viene a ser ahora la embajada de Estados Unidos. Nosotros tenemos que resolver, por eso Perón decía, soberanía política. Si no resolvemos el tema de soberanía política, jamás vamos a lograr la independencia económica para poder ejercer la justicia social. Ahí va. Y negro, déjame llevarte, ya te veo encendido, te veo con muchas ganas, me gusta, me lo estás contagiando, ¿no? Déjame preguntarte, vos que sos un tipo más instruido, ¿cómo ves la situación de la relación que tiene el gobierno del Jabo con la situación que hay en Palestina y con Israel? Bueno, eso es una... Ay, por Dios, menos mal que tocaste ese tema. Se está alineando, Perón creó el movimiento de los países no alineados, justamente porque éramos la tercera posición. Y el Jabo se está alineando en el momento menos preciso con el imperio en decadencia. Porque, salvando las distancias que me separan del patilludo, el patilludo en su momento se encontró en una coyuntura internacional. Perdón, el patilludo es Méndez. Se encontró en una coyuntura internacional que era que el imperio estadounidense había vencido a su archienemigo, la Unión Socialista Soviética, la URSS, y Fukuyama dijo fin de la historia, en términos de la dialéctica, que ya no había revolución porque se había eliminado al último de los enemigos. Entonces vos, parado en ese momento, bueno, no le quedaban muchas herramientas más que alinearse o más o menos tratar de que el imperio no se enoje. De surfear porque estaba realmente en una situación de debilidad la región y el mundo. O sea, se había elegido el monarca mundial, que era Estados Unidos. Pero hoy, levantándose la situación de los BRICS, que es como una contrahegemonía para equilibrar la balanza. Y Estados Unidos, guerra en la que entra, guerra que pierde, y está perdiendo el respeto de la comunidad internacional. Y aliarse a un Netanyahu que cuando a partir de lo que voy a decir me digan antisemitas son ignorantes, porque estamos hablando de política. Y la cuestión judía es una cuestión religiosa. Yo no me meto con la religión de nadie, pero Israel es un Estado que ejerce políticas sionistas. Y Estados Unidos también ejerce políticas sionistas, supremacistas. No tiene nada que ver con la religión. No estamos hablando de religión. Y los semitas tienen que ver con un origen lingüístico de la región. O sea, los palestinos también son semitas. Excelente. Así que bueno, alinearse con un genocida acusado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
que está llamado a declarar, que está siendo investigado en su propio país por irregularidades, y que ha pospuesto las elecciones por el estado de excepción que le permite la guerra, me parece que es una de las decisiones internacionales, de política internacional, más desacertada Y más nefasta. y más nefasta. Y ojo, yo insisto mucho con hablar del tema Palestina, porque no vaya a ser que sea la antesala de nuestro futuro infierno. Que estar atento a eso. Hay que estar atento porque para los sionistas el plan B, si fracasa en Medio Oriente, el country que para esperar la próxima arremetida es la Patagonia. Y eso ya dejó de ser una teoría conspiranoica. Ya en Israel, en medios de comunicación, No, pero que es parte de la realidad ya, me por parece. supuesto, pero ya en Israel, en medios de comunicación israelíes, están promocionando countries en la Patagonia solo para israelíes. Entonces, le estamos cediendo el agua a Procot, A Epstein. a Epstein y a Procot, que es la empresa de agua pública israelí. O sea, todo eso es algo que nos tiene que tener alerta, porque Perón también decía, la verdadera política es la política internacional, la geopolítica, y si no estamos atentos a eso y vivimos mirándonos el ombligo y creyendo que somos el centro del universo, nos vamos a comer un cachetazo que lo peor de todo el cachetazo es que no lo vamos a ver venir. Yo lo que tengo miedo es que nos comamos un pepazo. Exactamente. Que nos comamos un pepazo. Exactamente. Como pasó en otros momentos de... Sí, que hay que analizarlo, que no, me parece que eso eran pepazos de falsa bandera, eran no atentados de sé, falsa todo- bandera para justificar justamente después. Todo muy raro. mi Pero negro. si no estamos alertas a eso, después nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasaron. Así es, así es. Excelente, negro, excelente. Muchas gracias.